muchísimo gusto saludarles nuevamente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Luna's Kid Podcast Video. Soy Victoria Luna y es un placer para mí estar nuevamente conectada con ustedes a través de las distintas plataformas en las que nos vemos cada semana. Este proyecto audiovisual increíble que hacemos con tanto cariño tiene muchos objetivos, pero el más importante de todos es la creación de una red de soporte afectivo entre papás y mamás preocupados por el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Sin más preámbulo, es para mí un verdadero gusto presentarles a nuestra invitada de este día. El tema de nuestra entrevista de hoy es sexualidad y niños. Yo los invito a que tomen papel y lápiz y no perdamos detalle de la información que se nos brindará el día de hoy. Nos acompaña Samantha de Jesús Ortiz Hernández. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana con una maestría en Paidopsicología Infanto-Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona y un diplomado en Terapia de Lenguaje Infanto-Juvenil por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral. Bienvenida, Samantha. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, te felicito por este gran proyecto. Creo que este tipo de herramientas que se les puede brindar a los papás es algo que realmente es lo que hace falta en nuestro país, en nuestra comunidad hoy en día. Creo que vamos a llegar a muchas personas. Creo que con este proyecto vas a poder sembrar una semillita en esas familias que a veces no pueden acudir, si bien es cierto, a una instancia privada o alguna institución en particular, pero al menos con ciertas herramientas, con ciertos tips, con ciertas, como dijéramos por ahí, foquitos de alarma que les vamos encendiendo a estos papis, van a poder llegar a mejorar su calidad de vida y sobre todo a guiar de una mejor forma a los hijos, que uno que es padre sabe que es un reto bastante complicado, ¿no? Y que hay veces hay temas que por sencillos que parezcan, pues por ahí ya cuando se presentan ya no parecen tan sencillos, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y por contemplarme para estos temas tan importantes hoy en día. Pues vámonos a la parte medular. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que las preguntas que realizamos en esta entrevista son una recopilación que hacemos a través de los distintos canales de comunicación que tenemos con nuestros papitos. No son preguntas que yo me hago, pero sí me las hago. También soy mamá, entonces, bueno, muy interesados. Generalmente a media entrevista, cuando se vienen las cuestiones prácticas, les digo a los papitos, vayan por papel y lápiz. Bueno, en este tema que me parece tan importante y tan especial, yo les digo desde el inicio, vayan por papel y lápiz y presten mucha atención sobre el tema que vamos a hablar, sobre todo, bueno, pues en la situación que estamos viviendo, ¿no? Cada vez es más complicado, pero como siempre lo decimos, sin duda, cuando nos apoyamos unos a otros, el camino se hace más fácil. Vamos a abrir esta tarde de preguntas. La primera pregunta que nos hacen nuestros papás, como papás, ¿qué debemos entender por sexualidad y cuál es la diferencia entre esta y el término relaciones sexuales? Claro, esta pregunta creo que es bien importante y creo que muchos papás se las hacen, inclusive hasta los maestros, por si por allí hay algún maestro que en ocasiones pudiera ver el programa, ¿no? Es importante identificar primero que todos somos un ser sexual, ¿no? Todos traemos una carga sexual en ese sentido porque venimos de esta parte natural, biológica, ¿no? Pero que también dentro de esa parte biológica pues se van a ir relacionando esta parte del comportamiento y de la conducta, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a identificar como tal y definir estas dos partes, nos vamos a separar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de sexo como tal, vamos a estar incluyendo esa parte biológica, es decir, que es hembra, que es macho, ¿no? Que es femenino, que es masculino, pero sobre todo también que va a haber un comportamiento sexual en esta persona, es decir, se va a tener que conocer a sí mismo para poder estimular ciertas áreas, no solamente las que nosotros creemos que son esta parte del placer, de la parte sexual, sino que también va a haber esta parte de los sentimientos involucrados dentro del contexto, ¿no? Cuando hablamos de sexo. Ahora, el comportamiento sexual va a influir de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a empezar desde las
partes de las manos, ¿no? A lo mejor desde la parte en la que yo toco a alguien, desde la forma en la que quizás ya vamos a ir más adelante, a lo mejor hablando ciertas cosas que quizás los papis se vayan preguntando, ¿no? Con este tema de la masturbación, ¿no? Ya de la penetración. Todos estos contextos van como de la mano. Entonces, a veces es un poco difícil decir, bueno, si nada más voy a hablar de sexualidad, si nada más voy a hablar de sexo, si nada más voy a hablar de relaciones sexuales, generalmente estos dos conceptos van hilados, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que obviamente tenemos que ir gradualmente a cada niño por edad, ¿no? Irles informando este tipo de situaciones, ¿no? Cuando los papás se cuestionan esto, caemos en la otra parte que sería la sexualidad, ¿no? Pues es cuando empezamos a preguntarnos quiénes son hombres y quiénes son mujeres. En este caso el adulto lo tiene ya más claro, pero en el caso de los niños pues sí empiezan con esta parte, ¿no? De cuál es el comportamiento que tienen los hombres, cuál es el comportamiento que tienen las mujeres, ¿no? ¿Por qué existe esta relación sexual entre hombres y mujeres, ¿no? Porque en esta parte de la sexualidad hay una intimidad y una intimidad no necesariamente tiene que referirse a la parte de la relación sexual como tal o del coito, sino que realmente también esa privacidad que la persona va a tener para explorar y autoexplorar también esta parte del cuerpo que en su momento a veces pensáramos que va a ser más tardíamente, pero a veces se adelanta. Y cuando hablamos de cifras, pues ya ahí al ratito les contaremos un poquito, pero cuando hablamos de cifras sí es algo importante que a veces pensamos que en ciertas edades se van a dar, de a lo mejor no me imagino que de los 2 años el niño vaya a tener ciertos comportamientos o que esté explorando esa parte sexual, porque no lo sabemos, simplemente es algo que decimos, no lo hagas, empezamos a limitar este tipo de situaciones, pero en general la sexualidad vamos a incluir mucho cómo vamos a hablar de estos temas, cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a relacionar con los demás, ¿sí? Cómo también aquí entra esta parte de la orientación sexual, ¿no? Si me gustan las niñas, si me gustan los niños, ¿no? Si a lo mejor estoy confundido y no sé si me gustan niñas o niños o los dos, ¿no? Que eso es muy, pues no te puedo decir que frecuente, pero sí pasa en algunos niños a temprana edad, ¿sí? Y es parte de su sexualidad. Pero también en la sexualidad vamos a incluir valores, vamos a incluir creencias, vamos a incluir actitudes, ¿no? Y estas situaciones en cómo se va a ir relacionando la persona. Entonces, si se dan cuenta, el sexo se va a enfocar únicamente a esas partes biológicas y del comportamiento como tal, sexual en general, ¿no? Pero en un primer plano, y ya la sexualidad ya es todo lo que conlleva, ¿no? En el proceso de que el niño va a ir creciendo y va a ir experimentando y generando propiamente toda esta situación. Entonces, cuando los papás quieran hablar de esta diferencia, creo que es importante marcarlo en ese nivel, ¿no? Le voy a hablar primero en las características de las personas, del sexo, ¿no? Del comportamiento que va a tener una persona en esta parte sexual, pero no como tal de un acto sexual, que a veces caemos como que en esa diferencia, ¿no? Y que sí es importante ir al nivel que los niños te están marcando, porque a veces nos adelantamos un poquito a hablar de cosas que creemos que el niño nos está preguntando porque suponemos, y a veces damos información de más, o muchas veces no me meto a investigar qué se define esta palabra o la otra para no confundirnos, y le doy la respuesta de esta pregunta o de esta palabra a mi hijo o a mi hija, y muchas veces lo confundimos porque no estamos seguros. Entonces, aparte de que en esta pregunta los papis se hagan, yo sí les recomiendo que les pregunten a sus hijos literalmente qué es lo que quieres saber del sexo o qué quieres saber de la sexualidad, ¿no? Para que ellos mismos te puedan dar esa pista de hacia dónde va encaminado su interés y su pregunta, porque aquí los papás fueron muy directos, ¿no? La diferencia entre sexo, sexualidad, ¿no? Toda esta parte, pero el niño, ¿cómo se los va a cuestionar a ustedes? No les va a preguntar, papá, ¿qué diferencia hay entre sexo y sexualidad? Quizás no se los pregunte así, a lo mejor un niño más grande como más directo en esta situación o confundido con estos dos conceptos, quizás sí, pero generalmente sus hijos les van a
a llegar de otra forma. Entonces, cuando no sepamos cómo responder a esta situación o queremos saber primero qué es lo que le voy a decir o hasta dónde le voy a decir, lo primero es regresársela con una pregunta, ¿no? Y decirle, ok, hijo, hija, ¿qué es lo que te interesa saber? ¿O qué has escuchado de esta palabra? ¿O qué has visto tú de esta palabra, ¿no? Y con calma y serenidad, papás, porque a veces eso también es algo que nos puede asustar, sí, nos puede asustar, o inclusive alarmarnos de decir, ¿qué está viendo mi hija? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está preguntando de qué sexo, qué sexualidad? ¿Será que a mi hija le gustan las niñas? ¿Será que a mi hijo le gustan los niños? ¿Será que está confundida? ¿Será que ya? O sea, empezamos nosotros como papás porque nosotros ya vivimos más y ya hemos experimentado muchísimo más cosas o hemos observado más conductas que obviamente hacemos que nuestro sistema nervioso nos mande una alarma, ¿no? De que ya alerta, 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 papá, y a veces no hay por qué preocuparse de más, sino que simplemente el niño está cuestionando esta parte, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, si pasa en cualquier otro tema, siempre situarnos en el contexto de ellos, porque enseguida decimos, ellos vienen y preguntan, y en realidad muchas veces cuando son más chiquitos pasa que preguntan. Me acuerdo mucho que de mis anécdotas en el aula, que una vez me dijo, oiga maestra, estaba coloreando, y me dice, oiga maestra, ¿y qué es eso de dame tu cosita? Y yo le digo, pero el niño se refería a esta canción que dice, dame tu cosita. Ajá, Y ya, entonces una ya lo volteé a ver. ranita, ¿no? Y ajá, exacto. Y yo, ¿por qué me preguntas eso, Sebastián? Y me dice, no, pues por la canción nada más. Y siguió coloreando. Y yo, ok, pero no ahondó más. Si a lo mejor yo hubiera sido su mamá, yo enseguida, o una de dos, o reacciono mal, y oye, chamaco, no repitas eso, porque tendemos a hacer eso. Muchas veces nosotros mismos somos los que les vamos poniendo los tabús o les vamos marcando como las barreras a nuestros hijos. Ya la próxima vez, pues ya no me iba a querer preguntar si yo hubiera sido su mamá y hubiera reaccionado así. Entonces, muy importante lo que nos dice, situar, siempre entender a qué se refiere. Muchas veces los niños preguntan lo que acaban de leer y ya. Sí, o a lo mejor lo que escucharon y lo repiten, y en otras ocasiones este punto que tú dijiste, ¿no? Que te tocó y que te felicito que actuaste de esa manera, ¿no? Pero realmente hay docentes que a veces por la pregunta que no se le esperan, ¿sí? O porque a lo mejor el grupo está descontrolado y están muy molestos, ¿no? La primera reacción que es regañarlo, es ¿tú qué andas diciendo eso? ¿Por qué lo estás diciendo, no? Y entonces ahí caemos en un error porque lo evidenciamos, y eso también va para los papás, cuidado con eso, ¿no? Sí, obviamente puede haber cosas que creamos que no son correctas en ese momento, que quizás no se pregunten en ese momento adecuado. Y aquí también es el momento, ¿no? De decirle, ok, este no es el momento, en casa platicamos, ¿sí? O mañana platicamos, pero y así ustedes también les da tiempo de pensar en cómo se lo van a decir. Pero a veces los papás se me ponen como muy nerviosos, ¿no? Porque es normal, no se lo esperan y muchas veces quieren contestar en el momento. Entonces, aquí lo que yo les sugiero es no hay que contestar en el momento, pero sí hay que contestarles, ¿sí? Y sobre todo aclarar esas dudas y cerciorarnos que si nos está preguntando esta parte, pues entonces que él pueda entender, ¿no? Que bueno, dentro de la sexualidad, pues van a incluir ciertas conductas que son sexuales, así se les llama, ¿no? Y que va a involucrar que ya cuando esté más grande, dependiendo la edad, pues si no, no se lo menciono, pero si a lo mejor ya está más grande, le puedo decir que ya tú cuando estés un poquito más grande te voy a detallar algunas otras cosas más, pero por el momento te puedo decir que está involucrado esta parte de la intimidad, esta parte de cómo nos expresamos como hombres, como mujeres, cómo nos vestimos como hombres, como mujeres, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, cómo damos un mensaje, con quién nos gusta estar más, con hombres, con mujeres, ¿no? Yo no le estoy diciendo que a mí me gustan las mujeres o a mí me gustan los hombres, le estoy diciendo que cómo nos gusta estar, con quién te gusta estar más, ¿no? Bueno, pues eso es parte de la sexualidad, parte de tu sexo, ¿no? Pero realmente no metemos más información más allá, pero tampoco nosotros estamos como que invalidando lo que el niño está diciendo, porque en otras ocasiones les decimos, eso no se pregunta, eso estás muy chiquito, cuando estés más grande, ¿no? Claro, él se queda con esa duda y entonces sea la edad que sea, obviamente se queda una duda a su nivel, pero él va a buscar esas respuestas. Entonces, papás, los primeros que tienen que ser esos guías y esas personas que van a resolver esas cosas que a lo mejor, esas dudas que a veces no nos esperamos, sí, pero tendrán que ser ustedes porque es la responsabilidad de ustedes, ¿sí? Porque muchas veces se las delegamos a los docentes y en otras ocasiones también la misma escuela, porque a mí me tocó también en una situación
en donde una escuela no me permitía hablar de sexualidad y era algo importante porque en un grupo había esta situación en la que un niño estaba teniendo una conducta no muy adecuada para el contexto en el que estaba y lo que quería yo hacer era una psicoeducación sexual para los jóvenes de sexto grado de primaria, ¿no? Entonces, y digo jóvenes porque ya estaban ya en la antesala, ¿no? Ya de la adolescencia, entonces ya más que niños ya son adolescentes, entonces sí es preocupante que a veces las instituciones también no, te impidan como docente, ¿no? Y meter esa semillita de aclarar, pero también es cierto que muchas veces hay niños que no saben muchas cosas y entonces cuando el docente explica ciertas cosas, los niños se quedan así como de, ups, no sé de qué está hablando, ¿no? Entonces yo creo que también por esa parte se ha limitado que el docente se involucre en esta parte, pero sí es importante que docentes y papás validen esas dudas, que lo hagan sentir escuchado y que sobre todo, si no tengo la respuesta en ese momento, le tengo que decir, ¿te parece si platicamos mañana de ese tema, ¿no? En el receso, o si mañana platicamos de ese tema en casa, cuando llegue de trabajar, ¿no? Y entonces así entre papás también se coordinan qué es lo que les van a decir para que estén en sintonía, porque si no luego mamá dice una cosa, papá dice otra, y entonces ellos se confunden, ¿no? Y lo que queremos es aclararles estas dudas, no confundirlos. ¿A qué edad es la adecuada? ¿Qué edad es la adecuada? ¿Hay una edad adecuada para tocar esos temas con los niños? Fíjate que esta pregunta es un poco complicada de responder, pero voy a tratar de dar la respuesta más precisa, ¿no? A lo que yo he vivido y a lo que yo sé. Realmente, cada niño tiene un desarrollo, ¿sí? Cada niño tiene un hito del desarrollo que a veces va de acorde a su edad, otros niños van desfasados de su edad porque tienen a lo mejor un trastorno o una alteración en el desarrollo, y otros a pesar de ser en edad, ¿no? En años, en edad cronológica, niños pequeños, pareciera que tienen el doble o el triple de la edad, ¿no? Entonces, es por eso que a veces hay estos comentarios de, no, es que parece que ya iba a hablar desde que nació, ¿no? Parece que ya sabe qué es lo que significa esto desde que lo tengo conmigo. Entonces, yo creo que es importante que conforme tu hijo te vaya pidiendo esa necesidad, esas preguntas, sobre todo en cómo yo voy a decirle a los niños, ¿no? Esta parte de, a ver, ¿por qué quiero decirle algo acerca de su sexualidad? ¿Por qué quiero hablar acerca de a lo mejor de una exploración genital, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos desde muy pequeñitos, inclusive desde que están en nuestro vientre, las mamás, pues ellos ya tienen contacto, ¿no? Empiezan a jugar en esa parte de la bolsa cuando están dentro de nuestro vientre y obviamente empieza esta situación en la que ellos empiezan a identificar ciertas cosas, ¿no? Como sus deditos. Entonces, cuando ellos nacen, tienen esa parte de contacto con sus genitales, ¿no? Y generalmente a los 2 añitos, que ya son como un poquito más conscientes, ¿no? Cuando se empiezan a hacer pipí, ¿no? Porque todavía usan pañal, pero ya sienten, están en ese lapso de que como que quiero dejar el pañal, pero como que ya voy a ir al baño, entonces ellos empiezan, ya les molesta el pañal, se empiezan a rascar, sienten cuando hacen pipí o popó y te dicen pipí, popó, claro, si tú les enseñas, ¿no? Eso también es importante. Entonces, ellos empiezan ya a explorar esta parte de su sexualidad, pero que sobre todo también es algo plenamente normal. Inclusive, la masturbación en un sentido no enfocado a un interés para decir una satisfacción sexual como tal, sino que simplemente es tocarse, explorarse, autoconocer su cuerpo, que si yo me agarro aquí siento bonito, que si yo, si algo me pica, como no saben el nombre de esta palabra, pues entonces ellos lo que hacen es rascarse, y obviamente al estarse tocando, rascándose o quitándose, tratando de quitar el pañal o ese tipo de situaciones, pues obviamente es una exploración genital plenamente, pero que va a estar asociada a un placer. ¿Por qué? Porque a mí si me pica y yo me rasco, digo, ya me quité esa sensación, es un placer, ¿sí? Pero ahora todo está relacionado, ¿no? Como que al placer sexual, ¿no? Entonces, esa es a veces la confusión, ¿no? ¿Cómo mi hijo se va a masturbar? Pues sí, se está masturbando, ¿por qué? Porque se está tocando, se está frotando, a lo
los pequeñitos empiezan con esta parte de la almohada, si se rozan, se ríen, inclusive cuando les quitas el pañal, ¿no? Y dejas que estén un ratito oreándose porque de tanto calor que genera el pañal, pues obviamente si tú les soplas con un abanico, dejas que les dé el clima un momento, etcétera, pues obviamente se pueden hasta reír y ellos mismos se pueden autoexplorar en ese momento. Entonces es importante que comprendamos que cada niño va a ir explorando. Hay niños que lo hacen más temprano, hay niños que lo hacen entre casi los 2 añitos, empiezan o un poquito antes de los 2 años o año y medio, quizás empiezan ya esta parte, pero ya es su primer contacto, ¿no? Con esta parte de la sexualidad y que empiezan a conocer su cuerpo y que ya saben que si hacen esto, les genera un placer, ¿no? Les alivia una situación. Entonces, en este caso, hay algunos casos, sí, de niños que quizás se masturban como tal en una situación porque están manipulando esta parte de los genitales o frotándolos o rozándolos, pero hay que monitorear también ahí en una situación, ¿sí? Porque en unas ocasiones es por esta parte de autoexplorarse, pero en otras cosas es también como puede ser una situación de alerta. Cuando es, por ejemplo, de autoexploración, que va así como lo comenté, es una situación plenamente normal y sexualmente saludable. ¿Por qué? Porque él está teniendo él o ella, está teniendo su primer contacto con esta parte sexual de su cuerpo, ¿sí? Y de sus genitales. Sin embargo, cuando ya son conductas que quizás sean muy repetitivas, que lo hagan como que con una intención a lo mejor de estar con otra persona acompañada, que se lo callen, que no lo externen, que sea como que se esconden o demás, pues hay que monitorear por qué lo están haciendo, preguntarles por qué se esconden, por qué tienen miedo o si tienen miedo, ¿no? O si alguien nos tocó o si alguien pasó, porque muchas veces también este tipo de conductas, pues sabemos que hoy en día el abuso sexual infantil bastante complicada esa situación y que muchas veces también ocurre dentro de la familia, ocurre con personas cercanas, no son personas lejanas. Entonces, sí hay que definir, ¿no? Y no asustarnos cuando veamos que nuestros hijos pequeños empiecen a tocarse ni decirles palabras o frases como de, eso no se hace, no te agarres ahí, no seas cochino, ¿por qué te andas quitando el pañal? Bueno, es un bebé todavía entre los 2 añitos está entre lo normal que a lo mejor si lo quiera quitar porque le pica, porque tiene calor, etcétera, pero conforme ya él va comprendiendo y va hablando más, yo ya tengo que empezar a enseñarle a mi hijo o a mi hija que hay lugares en donde él no puede tocarse, en donde hay lugares en donde él no puede quitarse el pantalón, quitarse la blusa, quitarse el vestido, ¿no? Que si lo quiere hacer es cuando se está bañando, que si lo quiere hacer es cuando estamos en casa mamá y papá solamente, ¿no? O sea, es como una situación que nosotros vamos situándolo en la realidad, pero también dejándolo autoexplorar, porque si los limitamos en esta parte, les cortamos esa etapa y ellos tienen que aprender a explorar su cuerpo y es el primer contacto que tienen para que su desarrollo siga de una forma pues saludable. Y que tengamos cuidado porque todo este tipo de educación sexual hay que tener claro que no es para adelantar las etapas de los niños, no es para que generen un interés en esto, no es para que yo a lo mejor no sé, tratemos de generalizarlo por la sociedad en la que estamos viviendo. No, simplemente que esto también nos sirve como prevención, papás, como prevención. ¿Por qué? Porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos desde que son pequeños estas cosas tan pequeñas, ¿sí? Cuando alguien les quiere hacer algo y alguien les hace algo, que ojalá en algún momento me invites a hablar de un tema con referente al abuso sexual infantil, porque es algo también que está pasando mucho en las familias, en las casas, en los colegios, pero que realmente es algo en lo que los papás tienen que entender que cómo mi hijo me va a avisar que algo no anda bien si mi hijo no sabe qué cosa está bien y qué cosa está mal. Si mi hijo no le permito saber que si se toca está bien, pero si lo hace fuera o si alguien más lo hace, no está bien, ¿no? Entonces, esa parte sí tenemos que tenerla bien claras, papás, quitarnos esos estigmas, quitarnos esos estereotipos, quitarnos eso que dicen en las redes sociales, lo que nos dice a veces la propia propaganda que nos podemos encontrar, los programas de televisión, las novelas, las famosas series, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que a veces no nos ayuda para que podamos realmente tener una psicoeducación sexual de nuestros hijos
encaminada a la normalidad, ¿sí? Entre más yo limite un tema, entre más yo lo haga tabú, entre más yo me lo guarde, entre más yo no quiera que mi hijo sepa ciertas cosas, ellos se van a enterar, papás. Ellos se van a enterar, pero desgraciadamente se van a enterar de una forma no agradable, de una forma a lo mejor sorpresiva, se van a asustar y van a ser generalmente de familias o de niños que tienen una familia un poco disfuncional y que la palabra sexualidad, sexo, tener relaciones, situaciones que tengan que ver con todo lo referente a la sexualidad, se dice de una manera vulgar, de una manera sin sentido, sin una situación que avale todo eso que están diciendo, es decir, de una manera académica, de una manera en que yo le esté enseñando a mi hijo, sino que el niño ha aprendido así porque así le ha tocado vivir y bueno, entonces el niño lo reproduce y lo externa y lo puede decir a cualquier niño que ve que a lo mejor no lo sepa y entonces ya como a él le arruinaron su perspectiva de esos temas, su infancia, porque así es, pues ahora también él inconscientemente o conscientemente se lo va a hacer otro niño y entonces también va a pasar lo mismo. Entonces, papás, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, porque a veces hay temas que yo también soy psicóloga, pero que bueno, hay cosas que digo, cuando mi hija me lo pregunte, quién sabe qué voy a estar haciendo en ese momento y no sé cómo me va a agarrar en ese momento, ¿no? Pero que es importante siempre aclarar sus dudas y sobre todo aprender a que ellos conozcan su cuerpo y que ellos sepan que hay cosas que los niños no deben de hacer en el sentido en un lugar, pero no es porque sea malo, sino porque simplemente no es el lugar ni es el momento, ¿sí? Y eso es diferente porque el niño lo registra en su memoria y entonces ya tiene un recuerdo adecuado para eso. No es, la sexualidad es mala, el sexo es malo, yo soy malo si yo hago esto. Entonces empieza con esos miedos que lógicamente luego tienen experiencias bastante negativas y que los papás también pues después se arrepienten, pero ya es demasiado tarde porque ya le hicimos daño a nuestros propios hijos por guardarnos toda esa información, ¿no? Correcto. Bueno, interesante. Yo generalmente la invitación se las dejo abierta al final, pero por supuesto que te queremos volver a tener aquí porque hay tantos temas de los que hablar, si este tema es realmente fuerte, es realmente importante, considero el tema del abuso sexual. Sin embargo, sí hubo 2, 3 preguntas que rescato y que pues vamos a hacer más amplio, que nos hagas más amplio nuestro conocimiento del tema, pues en otra invitación que te hagamos, que sin duda nos va a encantar tenerte acá. Pero bueno, preguntaba una mamita que precisamente en función de la prevención del abuso sexual, ¿cuál es la importancia de nombrar las partes del cuerpo como se llaman? Porque pues yo creo que esta cultura la traemos desde hace tiempo y que la cosita y que el no sé qué y que el no sé cuánto y nos da miedo, nos asusta que alguien diga, se nos hace fuerte escuchar que alguien diga pene, que alguien diga vagina, cuando ese es el nombre correcto. Claro, tú lo has dicho, ¿no? En esta parte no hay discusión, papás, las cosas se tienen que decir por su nombre, ¿sí? Quizás cuando son muy pequeños y quieres empezar a enseñarle el nombre, ¿no? Estamos hablando de niños de 2 añitos que ya empiezan a desarrollar esa inquietud por conocer palabras, vocabulario, y no quieres, pues no sabes que se lo va a aprender así como tal, ¿no? Entonces quieres decirle a lo mejor cuando haces pipí, bueno, pues haces pipí, ¿no? Pero realmente para que ellos empiecen a asociar de dónde sale el pipí, pero yo no puedo decirle que pipí es la vagina, ¿sí? Entonces, si yo lo que no quiero es confundirlo, simplemente, si todavía no le voy a decir la palabra como tal, porque todavía no la puede decir, pues entonces asocien primero, en este caso, el pipí. ¿De dónde sale? Bueno, pipí. Pipí, ok, para que él empiece a identificarlo ella, el pipí, ¿no? Pero cuando ya empecemos a como tal nombrar, pues papás, tenemos que decir el nombre como es, ¿sí? Porque entonces después empieza a haber confusión. Si yo primero le digo un apodo a tal parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, que esto lo he escuchado en varios pacientes, lo he escuchado en varios alumnos también, ¿no? Que entre niños, cuando vienen de una educación un poco complicada en casa, pues los papás tienden a referirse de esa manera y entonces le decían, en lugar de decirle pene, le decían cabeza, ¿no? A ver, saca tu cabeza, ¿no? Entonces, obviamente los niños
cuando empiezan a desarrollarse, pues empiezan a decir, a ver, espérate, cabeza, o sea, mi cabeza, ¿no? O sea, mi cabeza o no, tu cabeza, ¿no? Y el niño creo que tenía como 11 añitos, 12, no recuerdo, o sea, ya no era tampoco un niño, ¿no? Pero sí, pues está todavía dentro del rango, ¿no? Y había otro que era su hermanito que tenía 6 y lo mismo, ¿no? Cabeza, cabeza. Entonces, yo creo que es importante que si esto se llama cabeza, pues esto es cabeza, ¿no? Y si eso se llama pene, se llama pene, ¿no? Sí, obviamente hay que enseñarles en esta parte a decirle las cosas que ¿por qué lo quieres decir, no? A veces hay momentos en los que no tienes que decir el nombre porque estás en el contexto escolar, porque hay niños que no saben cómo se llama, ¿no? O sea, la verdad, porque hay situaciones en las que a lo mejor tu compañero no sabe cómo se llama y por lo tanto te pido, corazón, ¿no? O te pido hijo, te pido hija, que pues evites decir este tipo de situaciones en este contexto, ¿no? Pero si te pregunta a alguien cómo se llama, pues entonces tú le tienes que decir como tal, eso se llama vagina, eso se llama pene, no se llama cabeza, no se llama cebolla, no se llama, o sea, cualquier cosa que le quieran decir. ¿Por qué? Porque entonces, y sobre todo papás en esta parte tienen que ser sumamente naturales al decir las cosas. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decirle, se llama, o sea, así como que no quiero decir pene, hijo, pene. O sea, ¿por qué? Porque entonces yo con mi cara le estoy demostrando a mi hijo o a mi hija que hablar de ese tema o que decir las cosas por su nombre de las partes de mi cuerpo es algo malo, es algo desagradable. Entonces, ahí vienen las partes conforme van creciendo, hay personas que no les gusta hablar de la sexualidad, hay personas que no les gusta hablar de las situaciones a nivel del desarrollo del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque no están familiarizados con este tipo de palabras o con este tipo de nombres. Entonces, sí es bien importante, papás, actuar con naturalidad. Por dentro a lo mejor van a estar diciendo, ay, ¿cómo le voy a decir esto a mi hijo? Pero ni modo, así es. ¿Por qué? Porque el miedito de papá siempre van a ser nuestros chiquitos, siempre van a estar nuestros bebés, como le digan a sus hijos, pero lo importante es que ellos aprendan a utilizar las palabras en plena normalidad y sobre todo de forma directa y sin vergüenza, porque entonces ahí estamos apoyando a que nuestros hijos tengan esa autoridad en su cuerpo, que tengan ese autoconocimiento. Vamos a ser niños seguros y niños que se autoconocen. Entonces, si no, vamos a formar todo lo contrario. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que si le voy a enseñar las partes del cuerpo, pues se las voy a enseñar como es, evitar. Si hay alguien que a lo mejor escuchamos que le dice que se dice así, no vamos a regañar a la otra persona, vamos a llamarle a nuestro hijo y decirle, mira, escuché que tu amigo te dijo tal cosa, no sé por qué te dijo que se llama así, supongo que así se lo enseñaron en su casa, pero te repito que así no se dice así, y para que también tengas en cuenta. No te lo digo para que lo corrijas, sí, mi amor, o sea, no tienes por qué andar corrigiendo a los demás, si así se los enseñaron en su casa, hay que respetar eso, pero yo te digo a ti, para que tú no te me confundas, se llama así, ¿no? Pero eso es muy diferente a que yo le empiece a decir, ¿y qué andas hablando así? ¿Y por qué no sé qué cosa? Y la próxima vez que yo te vea diciendo eso, entonces, no, o sea, ¿por qué? Porque el niño, para empezar, el mensaje que le estamos dando es que cada vez que yo hable de eso con alguien es malo, mi papá me va a regañar, mi mamá me va a regañar, y entonces mejor no lo hago delante de ellos, ojo, no lo hago delante de ellos, lo hago a escondidas, y entonces ya el niño empieza a asociar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí es importante, papás, normalidad plenamente, ¿sí? Yo les sugiero, hay materiales muy bonitos en donde inclusive, si me dejas un momentito, te voy a enseñar un libro, les voy a enseñar un libro a los papás. Claro que sí, no es sumamente importante, ¿no? Conocer todos estos temas. Nosotros como papás muchas veces cometemos el error, pero venimos de una cultura, pero creo que siempre es buen momento para cortar de tajo, ¿no? Con estos tabús que nosotros tenemos, pues por la forma en como a nosotros mismos nos han educado, en la forma en que a nosotros mismos nos trataron así, y entonces vamos replicando, pero nunca es tarde para que nosotros como papás cortemos con esa línea que venimos siguiendo y pues tengamos una cultura más sana, porque bien lo acaba de decir la licenciada, o sea, es por una cultura de algo que es sano, que es natural. Entonces, bueno, interesante sin duda.
Yo les comparto y les enseño, hay muchos libros, sí, pero por ejemplo, este que está aquí es didáctico y entonces ustedes lo van haciendo y la niña va cambiando situaciones y conforme lo van leyendo también tienen algunos aspectos en donde la niña les va, en este caso yo tomé el de las niñas, generalmente tengo pacientes más niñas, pero tengo también el de niños, pero no lo tengo aquí, en donde te van explicando a través de imágenes y de un ligero relato, que no es un cuento, pero es un relato, en donde, por ejemplo, te empiezan a decir cosas para ser más autónomo, porque tu cuerpo empieza a tener cambios, porque a lo mejor el crecer es como una magia, ¿por qué? Porque vas cambiando, ya no tienes las mismas cosas que antes, tu cuerpo antes era un pequeño, pero ahora va creciendo, ¿no? Sobre todo en las niñas que les empiezan a crecer los pechos, que les empiezan a crecer a lo mejor un poquito el vello en algunas áreas de sus partes genitales o de sus axilas o demás. Entonces, son situaciones en donde empieza esta parte en la que ellos empiezan a normalizar. Entonces, papás, si el día de mañana en internet lo pueden conseguir, o sea, libros educativos con referente a hacerse mayor, con los cambios de mi cuerpo, con todo ese tipo de cosas, a veces el que lo lean por las noches juntos, ¿sí? Juntos, no de, bueno, te compré el libro, órale, ¿no? O sea, no, tampoco. Vamos a poder ir ablandando el terreno, ¿sí? Y vamos a poder ir resolviendo esas pequeñas dudas con referente a esos temas, ¿sí? Y así como esos, pues hay pues para mejorar las relaciones sociales, pues para promover los valores, pues para promover la sexualidad de los niños adolescentes. O sea, no nos vayamos solamente por el internet, no nos vayamos solamente por lo que yo sé, por lo que yo he vivido, sino que también acudamos a estos recursos que no son nada caros y que aparte podemos brindarles a los papás esta ayuda y los niños van comprendiendo y a lo mejor ya se quedan un poco tranquilos con esta al momento de leer esto, ¿no? Y conforme vayan creciendo, pues ya pasaremos ya a la parte ya más directa, ¿no? Y más real de la situación, pero antes de eso no tengo por qué adelantarlos, ¿no? Entonces, sí es cierto que en esta parte tenemos que nombrar las cosas como tal y varios libros como les pueden servir a ustedes como papás para que puedan tener ese tipo de herramientas y no cambiar las cosas porque se les ocurrió o porque, no sé, se les venga de tal cosa, ¿no? De hecho, un libro que yo sí les puedo recomendar así muchísimo, que está muy bien y que les habla también de por qué son diferentes, de por qué tienen que ser únicos, de por qué son especiales cada uno de los hijos, de por qué existen dos personas que son iguales, que por qué se pueden tener dos mamás, por qué se pueden a lo mejor leer con los dedos, por qué a lo mejor el corazón tiene inteligencia, o sea, cositas que ya van más a la parte emocional, pero que son preguntas que los niños se van haciendo. Este libro se llama Diversidad, Somos Diferentes, se llama. Es un libro bastante lindo, muy colorido, nada aburrido, la verdad, miren, nada aburrido, y así todas las páginas, o sea, súper coloridas y demás, y los niños les interesa leerlo porque se preguntan varias cosas que allí vienen, y este libro cuida mucho esa parte, o sea, solamente les aclara de una forma inmediata, pero no detallada la información. Entonces, ese tipo de materiales son los que los papás tienen que tener y no la tablet, el celular y todo eso, porque entonces hacemos como menos personal eso y al final de cuentas es algo que nuestro hijo nos está diciendo, por lo tanto yo voy a resolver sus dudas y si yo no lo sé, pues entonces me utilizo recursos en donde yo pueda decir, bueno, mira, puedo entrar por acá y entonces leemos eso y después le digo este ejemplo y ya, ¿no? Entonces es una ayuda y solamente a lo mejor inviertes, yo qué sé, no recuerdo cuánto me costaron, te mentiría, pero son libros que no son caros, ¿sí? Para lo que te va a servir y para lo que le vas a enseñar a tus hijos. Entonces, papá, se lo dejo de tarea. Correcto, no, muchísimas gracias por la recomendación por ahí para que los anoten. Igual al final de la entrevista ponemos por ahí algún enlace donde puedan ellos adquirir este tipo de materiales. Como bien dice, tantos y tantos recursos que tenemos que muchas veces nos limitamos al internet, pero de dónde apoyarse, lo hay, y de distintas maneras. Entonces, sin duda, bien importante. Bueno, es que me mencionaba acá la mamita una historia, yo no sé si la ha leído, la ha escuchado,
alguna de las personas que nos están viendo o usted, o tú. Ay, sí, por favor, o tú. Entonces, esta es una historia, no sé cómo se les llame, no sé si se les llame meme o cómo se les llame, pero de esta niña, de esta maestra que cuenta la experiencia de que su niña llegó en algún momento al salón de clases y dijo, es que mi tío me lamió mi galleta. Y en el momento fue así como, X, ¿no? Ya, pues dile a tío que agarre una galleta al solo. Y luego en una junta escuchó a la mamá decir, a llevarla al baño, creo, o algo así, y mencionó otra vez la palabra galleta y fue donde ella enlazó, o sea, le dicen galleta a su vagina. Y la niña no se estaba refiriendo a una galleta. Entonces, hacen como esa reflexión, ¿no? Del por qué la importancia de nombrar las cosas. Oh. Claro, porque a lo mejor como adulto pensaríamos que no va a ocurrir, ¿sí? Como mi hijo se va a confundir, ya sabe que es galleta de comer y aparte galleta la vagina, ¿no? Pero realmente sí no sabemos, ¿sí? No sabemos si nuestro hijo se va a confundir o no. Y independientemente si esto ocurre, lo ideal y lo correcto es que si vamos a hacer las cosas como tienen que ser para no confundirlos más adelante y sobre todo para que ellos tengan una conciencia del nombre de las cosas y de su cuerpo, hay que hacerlo bien y esa forma no es la adecuada, ¿no? Hay que hacerlo de una forma responsable, porque si nosotros después les pedimos a ellos conforme van creciendo que su sexualidad la lleven de manera responsable, pues yo también como papá tengo que ser responsable para decirle las cosas de manera responsable y verídica y no mentirles por yo irme por otro lado para evitar esa charla, pues le digo cualquier cosa y entonces después ya me metí en un problema mayor, ¿no? Entonces, sí, papás tengan cuidado con eso. Ya ahorita hay mucho material, muchos videos. Ahorita que tú comentas eso, me permito, yo creo que en esta semana igual te etiquetaré por allí, voy a subir un material de los libros para que ustedes puedan leerlos en algún momento. No, descargarlos no puedo, pero al menos mandarles el link y que los puedan adquirir en la página donde estén, porque hay libros también donde podemos enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeños, ¿sí? Les hablo desde los 2, 3 años en adelante, lo cual es algo impresionante porque podemos impactar muchísimo de manera positiva en ellos. Cuando hay libros, por ejemplo, que se llaman Ni un besito a la fuerza, Ni un beso ni una caricia más, no me gustan los abrazos, no me gustan los besos, todo ese tipo de libros en donde a través, así como estos coloridos, sin cuento largo ni nada, sino que son muy digeribles, el niño le enseñamos a que hay partes de nuestro cuerpo que no hay que tocarse, que no les deben de tocar, hay personas que no deben de ver esas partes, si están en la escuela, si están en algún sitio, que nadie más puede obligarlos a que se las enseñen esas partes o a que las toquen, ¿no? Pero de una forma no como la gente lo dice, sino que de una forma educativa, ¿sí? Y de una forma divertida en la que ellos asocien, es como mi alarma, mi cuerpo es una alarma, entonces cuando yo me siento así como raro, como nervioso, quiere decir que yo no debo de estar ahí, entonces si alguien quiere que yo me baje mi falda o mi pantalón, no lo debo hacer porque no es mi mamá, porque no es mi papá o porque no estamos en un lugar correcto y nadie tiene que tocar mis partes. Entonces, si niños tan chiquitos lo comprenden, pues obviamente es un impacto positivo porque cuando son más grandes ellos ya saben y además generan esa confianza con el papá o con la mamá porque entonces el papá fue quien les enseñó eso, la mamá les dio esa información y sé que si algo me llega a pasar puedo ir con ellos. Entonces tiene dos mensajes para ese tipo de herramientas educativas, en este caso psicoeducación sexual, los psicólogos le llamamos así, entonces hay que psicoeducar a nuestros hijos en esta parte sexual, pero de una manera responsable, divertida y sobre todo que les llegue el mensaje de acuerdo a su edad y no decírselo como adulto porque no son adultos, recuerden, papás, son niños. Correcto, y es que sí, vivimos en una cultura en donde también se ha hecho mucho hincapié o en estos últimos años hemos leído acerca de esta situación que lo normalizamos, de ve y dale un besito a tu tío. Yo les puedo decir, desde mi experiencia personal, yo soy una persona que desde siempre nunca me han gustado los abrazos. Y me decían, mis hermanos, mi mamá, mi papá comentaba, cuando tengan novio, me decían de chiquita,
te van a encantar los abrazos. Bueno, ya tengo 15 años con mi esposo y no es que no lo quiera, pero los abrazos no es algo que me guste mucho. Yo me incomoda, si alguien me quedo así. Y entonces, pero normalizamos eso, siempre es como, ve y dale el besito, ve y no sé. Yo lo decía para las personas que pertenecen a nuestra comunidad, yo tengo un personaje infantil de animación, es mi personaje Choripapita, y yo hacía un video diciéndoles a los papás, y hice el video en vivo exactamente después de que me cayó el 20, porque sucedió que siempre me encuentro gente, yo me quedo con el personaje después del evento, y me voy hacia el súper y ando y me sucede siempre que, ¡ay, la payasita! Y entonces, esa vez era una niñita muy chiquita, habrá tenido como unos 3, 4 años, y la niña me hacía así. Y yo, sí, mi amor, pero yo siempre trato como de guardar esa línea de respeto, no porque yo sea payasa, sino porque los niños tienen que como tener, yo creo, no sé cómo se les llame, cuál sea el término de esas barreras, y la mamá, no, que le dé un besito, y yo reaccioné y dije, a ver, espérame, o sea, yo soy una mamá, y estoy en un personaje, al final de cuentas, esa señora no sabe mis intenciones, no sabe qué haya en mi cabeza, y cómo le dice, como si nada, y si lo hace conmigo, que gloria a Dios, bueno, pues soy una persona de bien, pero ¿qué tal que lo hace con cualquier otro payaso, otra payasa que no sabes las intenciones y ahí estás diciéndole que bese a un extraño? Porque ese era el mensaje, ve y besa al extraño, y yo así como que... Eso los papás no lo entienden, ¿no? Y muchas veces eso que tú dices es algo muy frecuente. Yo le digo a los papis, no lo hagan. O sea, realmente el niño por algo no quiere saludarlos. No quiere decir que hay algo muy malo, sino que simplemente a veces los niños sienten que la persona está enojada, sienten que a lo mejor está como que en esa energía, porque todos somos energía, entonces sentimos esa energía como negativa de la persona. Los niños son más perceptivos a esa energía, entonces lógicamente por algo no quieren hacerlo, ¿no? En particular, mi hija tiene 2 años y realmente también a veces ella no quiere saludar a las personas, si acaso ya nada más les hace así, ¿no? Pero ni las ve. Yo no la obligo, ¿no? Yo sé que ella es educada, que ella que dice hola, adiós y saluda cuando ella quiere, ¿sí? Pero cuando ella quiere no porque es caprichosa, sino cuando ella siente que la persona es alguien que está bien para ella, ¿no? Entonces, sí es importante que empecemos a observar ese tipo de cosas en nuestros hijos, de conductas en nuestros hijos, porque ellos todo el tiempo nos dan información con todo lo que hacen, cómo se desenvuelven. Entonces, papás, si su hijo no quiere saludar al tío, si no quiere saludar a la primita, si no quiere darle un beso, si no quiere dar un abrazo, simplemente díganle que sean educados y digan hola, buenas tardes y ya, pero no que tengan ese contacto, respeten esa privacidad también de sus hijos y respeten el por qué no lo quieren hacer y sobre todo indaguen y observen por qué no lo quieren hacer, ¿no? Entonces esos son poquitos rojos que a veces los dejamos así como de no pasa nada y después nos damos cuenta y cuando ya crecen nos decimos, oye mamá, no te ves que yo no sé por qué yo me besaba así, pues me dejaba así como que todo acá, no me gustaba, ¿no? O sea, son ejemplos que a veces pues pasan y que no tenemos por qué etiquetar o juzgar a la otra persona que lo hace, pero simplemente, pues si mi hija no quiere o mi hijo no quiere, pues lo respeto y mientras sea educado, mientras no sea grosero, mientras no le conteste a la persona, todo está perfecto, pero que no obligarlo a algo que no le hace sentir cómodo, así de simple. Y es que te etiquetan porque luego, ay, así como bien dices, ¿no? Ay, la niña payasa, o ay, yo lo recuerdo, imagínate, bueno, yo ya soy una mujer y todavía me acuerdo y todavía de repente me siento con ese porque hasta las personas, mis amigos, ay, es que eres bien payasa, eres bien, bueno, otros términos. Claro. Pero pues no me gustan, o sea, no es mala onda, no soy irrespetuosa, no me gustan los abrazos y no es con alguien en particular, o sea, en general no me gustan los abrazos y es feo si uno como adulto, si yo como adulto desde mi experiencia te los cuento, que se siente incómodo que te estén abrazando y tú no quieres, imagínate un niño que apenas está como controlando esta cuestión de la expresión, de cómo expresar, de cómo decir no quiero, no me gusta. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadosos, papitos.